Bien, gracias al Señor nos volvemos a reunir, hermanas y hermanos, a estudiar el libro de Apocalipsis. Hemos tenido unas cuantas semanas de pausa y vamos a repasar para recordarnos en qué nos quedamos, ¿verdad? Así que voy a compartir con ustedes la pantalla y estudiamos lo que las escrituras llaman la angustia de Jacob. Y en el capítulo 7 vimos cómo el Señor iba a separar 144,000 judíos, predicadores, ¿verdad? De 12,000 de cada tribu. Y de ahí, empezando en el versículo 9 del capítulo 7, se habla de qué le pasa a estas personas que son selladas por el Señor. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Es interesante notar que aunque los 144,000 son judíos, aquí ya se nos está hablando de una multitud de todas las naciones, de tribus, pueblos y lenguas, o sea, toda clase de gente um, que están ya delante del trono, o sea, ya murieron, están delante del Señor, um, con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Ahora, no nos debemos de confundir, esta no es la iglesia, estas son personas, y ahorita lo vamos a leer, que salen de la gran tribulación. Versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación, perdón, ah, ¿dónde está? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Festejan los ángeles a la salvación de estas personas, ¿verdad? Dice las escrituras que los ángeles se regocijan por un pecador que se arrepiente y aquí el Señor pues cosecha, ¿no? Una gran multitud que nadie podía contar. Muchísima gente, millones de millones, son redimidos de esta temporada terrible de la gran, que se conoce como la gran tribulación. Versículo 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿verdad? A veces usamos estos versículos para hablar de nuestra presencia en el cielo como creyentes, pero específicamente se está refiriendo a las escrituras a las personas que salen eh, de en medio de la gran tribulación. Para poder entender este pasaje del capítulo 7, leímos algunas profecías del Antiguo Testamento, como la que está en Ezequiel 38, Zacarías 14, está Isaías, algunos, no lo, inclusive Salmos, aquí tengo, déjenme ver si, aquí está el Salmo 83, leímos Jeremías 30, nomás se los menciono para que como un recuento, ¿verdad? Si lo quieren leer con calma después. Ah, Mateo 24 es una explicación de este tiempo que van a sufrir
los judíos durante la gran tribulación, ¿verdad? También Ezequiel 38 ya lo mencionamos, leímos Ezequiel 39 y el Salmo 2, Isaías 29, hablando de cómo el Señor los va a rescatar, Isaías 29 y 30 y Zacarías 14, cuando el Señor viene y ellos se lamentan no haber creído en Él. Esos eran algunos, hay muchísimos más, hay más referencias de la segunda venida del Señor que de la primera. Pero bien, conectamos también porque dedicamos algunas clases a este tema del tiempo de la angustia de Jacob y conectamos al capítulo 7 con Apocalipsis 12. Así que si lo quieren leer para refrescar, capítulo 12, capítulo 14 se conecta con el capítulo 7, así que como que Juan está ve el panorama y esta es la manera como yo lo entiendo. Como que él ve todo el cuadro, ¿verdad? En los primeros capítulos nos dice ya todo lo que ve, desde principio a fin. Esto es lo que está viendo, ¿verdad? Y retrocede, dice, pero también después de esto vi como que se enfoca en un evento, avanza y después retrocede y se vuelve a enfocar en el evento y así. Por eso es que el capítulo 7, el 12 y el 14 se conectan hablando de los 144,000. Y podemos leer, lo tengo aquí en, ah, eh, bueno, sigamos con el capítulo 8 para poder ir avanzando, porque si no nos estamos estancando en el 7, ¿verdad? Así que algo interesante que quiero mencionar del capítulo 7 es que, bueno, en el capítulo 6 se nos habla de 6 sellos. En el capítulo 6, déjenme, el capítulo 6 habla de 6 sellos y de ahí viene el capítulo 7 donde hay una pausa, hay un intervalo entre el capítulo 6 y el 8, porque en el 8 se nos dice y el séptimo sello, o sea, en el 6 se dieron los 6 sellos y de ahí se nos habla de los 144,000 que hay una pausa para que el Señor pueda identificar a los que se van a salvar durante esa persecución a los judíos, que sabemos que es por 3 años y medio que van a sufrir. Eso dice en el capítulo 12 o 14, creo que es el 12, que dice que por 1260 días van a ser perseguidos, pero el Señor tiene un lugar para esconderlos en el desierto a ellos. 3 años y medio. Entonces muchos ponen que lo que pasa en el capítulo 7 es eh, un evento que se da a la mitad de la gran tribulación y de ahí vienen los 3 años y medio de persecución. Porque en el capítulo 8 dice, y se abre el séptimo sello. O sea, hubo una pausa mientras Juan nos está narrando lo que le está pasando a los judíos en este tiempo de la gran tribulación. Ahora, quería compartir con ustedes porque ellos ya han resucitado, ¿no? Y entonces tengo que retroceder un poquito y hablarles de las diferentes resurrecciones. Esto lo tenemos en una clase específica que se llama las resurrecciones, las diferentes resurrecciones, y usamos este dibujo que lo hizo nuestro hermano, se llama Clarence Larkin, en inglés Clarence Larkin. Clarence en español se escribe Clarence y Larkin es el apellido, ¿verdad? Y él nos explica en dibujo aquí las diferentes resurrecciones, ¿verdad? Porque las escrituras nos habla de la primera y la segunda resurrección, pero la primera resurrección tiene diferentes eventos, o sea, aunque está bajo el tema de la primera resurrección o como bajo esa sombrilla de la primera resurrección, tiene varias.
Obviamente la primera es la de nuestro Señor Jesucristo, Él fue el primero, las primicias, pero aquí, aunque está en inglés, les traduzco The Church, la iglesia es parte de la primera resurrección cuando nos vayamos a ser juzgados en el juicio en el, le llaman en inglés Judgment Seat, en el juicio del de Cristo se llama, ¿verdad? Ese el parte de la primera resurrección en el rapto. Aquí en la mitad está la tribulación y de ahí vienen los 1000 años, ¿verdad? Pero entre esta resurrección pasan 7 años y viene la resurrección, se los conoce como de los santos de la gran tribulación. El capítulo 7, lo que hemos leído, que ya aparecen ante el trono, son llevados, ¿verdad? Y están delante del Cordero. Pero ellos no son parte de la iglesia en el rapto, sino que es otra categoría, mezclada también, judíos primordialmente, um, y gente de todas naciones, lenguas, pueblos, um, y qué más dice, de todas naciones, pueblos y lenguas, ¿verdad? Así que eso es considerado aquí la primera resurrección. De ahí viene la segunda resurrección va a ser hasta el final de los 1000 años, que aquí está la tumba y ahí resucitan. Después de los 1000 años van a resucitar todos los impíos. Aquí, después de los 1000 años, todo el mundo muere. El cielo y la tierra pasan por una restauración y viene un cielo, una tierra nueva. Por eso todos mueren y suben al juicio del trono blanco, que es para condenación. Eso lo vemos en Apocalipsis al final, el capítulo 20, dice aquí, resucitan para ir al lago de fuego. En Apocalipsis 22 se nos da esa narración. Así que lo que estudiamos en el capítulo 7 de Apocalipsis viene a ser esta primera resurrección, pero es una diferente al rapto, pero está bajo esa categoría, ¿verdad? De la primera, aquí está First Resurrection y acá está Second Resurrection. A esta se la llama la resurrección de la mañana, Morning, First Resurrection, y la resurrección de la noche es para muerte, para ir al lago de fuego. Esto es importante entender porque hay gente que cree que los cristianos de la iglesia, de la era de la iglesia, van a pasar por la gran tribulación porque leen ese capítulo 7 de Apocalipsis y dicen, no, pues ahí están recién, después de tanto sufrimiento, van a ser resucitados, pero son dos categorías de diferentes, así como las personas de la segunda resurrección es otra categoría, es de no creyentes y es para condenación, ¿verdad? Así que antes de esto, de la era de la iglesia, hasta la resurrección del Señor Jesús y la resurrección de unos pocos creyentes, un puñado, ¿verdad? Que resucitó, sus tumbas se abrieron cuando el Señor resucitó. Así que se han dado casos, ¿verdad? Pero son diferentes situaciones, ¿verdad? Así que espero que sí estén viendo este dibujo para que se entiendan mejor, ¿ok? Entonces, hablando de Clarence Larkin, aquí está el hermano, encontré esto es una joya eh, de encontrada porque está en español. El único problema que para hacerlo download, uno tiene que suscribirse a esta librería en línea que se llama Script. Le permiten inscribirse gratis por 30 días y pueden bajar a todo el libro traducido porque fue escrito en 1919 y las restricciones de
este, copyright, le llaman en inglés, o sea, de derechos del autor, empezaron en 1922. Entonces, este libro se considera una propiedad de todos, de Estados Unidos. Así que son 202 páginas, pero tiene muchos dibujos que nos ayudan a entender. Aquí le dejan ver a uno hasta la introducción. Aquí dice lo que les acabo de decir, ¿verdad? Que estos archivos se pueden utilizar para cualquier propósito no comercial. Así que sí, y aquí está mucha enseñanza, pero llega nomás hasta aquí, de los 7 sellos, ¿verdad? Y aquí está, ¿dónde está? Oh, esto es lo que les estaba explicando, ¿no? Del intervalo que hay entre los 6 sellos y de ahí se habla de los 144,000 y de ahí empieza el séptimo sello que abre, y es interesante entender esto porque el séptimo sello va a abrir las copas de la ira. Y concuerda porque el Señor no castiga a sus hijos, ¿verdad? Es el mismo trato en un sentido que le está dando a los santos de la gran tribulación que a los santos de la iglesia, que somos arrebatados en el rapto. No sufrimos castigos porque somos la novia de Cristo y los otros hermanos son igual parte de los salvos, ¿verdad? Así que por eso es importante el intervalo, porque los castigos, ya las copas de la ira, se van a derramar cuando ellos han salido. Ah, ahora, como ellos pasan 3 años y medio en la última parte, pareciera que estas copas de la ira se van a dar muy rápido y como creo que una de ellas habla de que, por ejemplo, de las langostas que se van a estar mordiéndole a la gente como por 6 meses. O sea, que nos dan como una línea de tiempo que no es muy extensa. Ya después de que salen estos santos de la gran tribulación, vienen los castigos. No que los sellos no hayan sido eh, fuertes, porque vemos la venida del anticristo y viene todo el sistema de control, ah, hay cambios en la naturaleza, sí se van viendo tipos de sufrimientos, ¿verdad? En los primeros 3 años y medio, pero después de estos 3 años y medio viene lo peor. Un pastor lo pone de una manera como, al principio son cambios climáticos, cambios geológicos, pero en la segunda parte de los castigos, cuando vienen las copas de la ira, tiene que ver con castigos a través de entidades espirituales demoníacas, o sea, la presencia de los demonios aquí en la tierra se les permite eh, manifestarse torturando a la humanidad. Y es terrible, es terrible. Si ahorita sentimos la opresión del enemigo que no tiene permiso para hacer como él quiere, imagínense cuando se le concede el- la habilidad, la autoridad de destruir como él quiere, ¿verdad? Acuérdense que él odia al ser humano porque somos a la imagen, fuimos creados a la imagen del Señor, odia a la humanidad y sabe que le queda ya muy poco tiempo, entonces quiere prácticamente destruirla completamente, ¿verdad? Así que vámonos al capítulo 8, aquí para seguir, eso sería casi un buen trecho de recuento, de resumen. Y ya están nuestros hermanos también con nosotros en el cielo cuando se abre el séptimo sello en el capítulo 8. Así que dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, ¿verdad? Acuérdense que en el cielo no hay tiempo, es eternidad, pero Juan está tratando de explicar en un lenguaje humano, ¿verdad? Él sintió como que fue por media hora el silencio, ¿verdad?
Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas, ¿verdad? Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba dentro del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. O sea que lo que está pasando en el cielo tiene impacto en la tierra, ¿verdad? Por fin, es como que llega por fin, llega el momento en que la justicia de Dios se hace efecto, ¿verdad? Ya se va a dar rienda suelta a lo que eh, Satanás se merece, a lo que los demonios se merecen, ¿verdad? Se les va a acabar ya el tiempo, ¿verdad? Entonces, dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y aquí vemos el impacto de cada, cuáles de las trompetas y las copas de la ira van a ir a una tras otra, ¿verdad? Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Hago un poquito de pausa aquí porque estaba escuchando hace un tiempo atrás una explicación de lo que pasa cuando se detona una bomba atómica. Ah, dice que esa nube, han visto ustedes que le llaman como, es un hongo, ¿verdad? Como una nube blanca, ¿verdad? Eso causa eh, que el cielo, ¿verdad? Que las nubes, todo se congele, ¿verdad? Y causa que caiga sobre la tierra un granizo tremendo cuando hay este tipo de explosiones, ¿verdad? Y el pastor explicaba, posiblemente por eso dice mezclado con sangre, ¿verdad? Porque la muerte de la gente, ¿verdad? Sube y esto causa que caiga el granizo um, a destruir. Aquí se nos narra la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba. Ahora, necesita el Señor de las cosas bélicas para hacer sus propósitos, no, pero lo hemos visto a través de la historia en el Antiguo Testamento. El Señor usa a veces las las mismas armas, las mismas tácticas del enemigo para destruirse a sí mismo. Así que el Señor, acuérdense en dar rienda suelta a lo que el humano quiere, ¿no? En este momento ya el Señor no está deteniendo con su presencia, con el Espíritu Santo, poniendo una guía al ser humano, ¿verdad? El Espíritu Santo detiene la maldad, la presencia de la iglesia, porque el Espíritu Santo está en nosotros, ¿verdad? Detiene eh, el odio y detiene el pecado. Pero en el momento que el Señor dice, saco mi mano de pare, ¿verdad? Da rienda suelta a que el ser humano eh, se, se destruya a sí mismo, ¿verdad? Es como una consecuencia del pecado que hay en cada ser humano, y como ha rechazado a Cristo, ha rechazado el Espíritu de Dios, ha rechazado la verdad del Evangelio, y el Señor sacando a sus hijos que salen de la gran tribulación, o sea, los judíos y muchos gentiles también, sacando eh, haciendo esa cosecha, ya da rienda suelta que el ser humano se destruya a sí mismo
ah, pueda ser. O sea, no se descarta que sí sea parte de una detonación, ¿verdad? Ya como que empieza una destrucción del mundo. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esta palabra, la montaña ardiendo, es una, creo que aquí está, o se los voy a buscar para hacerlo, es como amargo, es algo ah, que destruye, ¿no? Y, y esto también lo conectaba el predicador, que esa palabra, gran montaña, en la Biblia rusa, es la misma palabra, yo creo que ya se los mencioné esto en una clase anterior, es la misma palabra del lugar donde está una, este, una fábrica, como hay un nombre especial que le llaman cuando hacen estos, ah, hay una palabra que se me escapa ahorita, como que tienen los elementos para hacer las bombas atómicas, ¿verdad? Y ah, se llama, es algo como Chor- Chernobyl. Creo que aquí, a ver, déjenme ver si se los encuentro. Chernobyl, no, se los voy a tener para la semana que entra porque es muy interesante que esa misma palabra que se usa aquí para gran montaña es la misma palabra que en la Biblia rusa se usa para este lugar que hubo un accidente en los años 80 por ahí y hubo un liqueo y ese pueblo quedó como que si una bomba atómica hubiese explotado ahí. Entonces, por eso se conectan estos dos, ¿verdad? Que hay una detonación, hay como una infiltración, una contaminación de estos, ¿cómo le llaman cuando hay contaminación atómica, hay nuclear, esa es la palabra, hay una contaminación nuclear. Entonces, tanto el granizo con fuego y como esta cosa que cae, que es Chernobyl, parece que es el nombre, que lo hace interesante, ¿verdad? Y consume, quema, es algo nuclear, quema todo lo verde, quema o daña la tercera parte del mar, está contaminado, dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Así que estamos hablando de millones de gente y seres animales, ¿verdad? Peces, que eso va a producir contaminación, enfermedades, plagas, porque hay mucha mortandad. Así que el tercer ángel, esto está solamente en las dos trompetas, vamos a la tercera, dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. O sea que no solamente el mar está contaminado, sino que ahora los ríos, las fuentes de las aguas, o sea, va a haber menos, el agua es vida. Y cuando hay contaminación, hay desastres naturales o causados por el hombre, ¿verdad? A veces se derrama, por ejemplo, petróleo en medio mueren muchísimos animales. A veces por las guerras, ¿no? Hay explosiones o hay prácticas. A veces se está usando ciertos lugares para detonar bombas y hay destrucción, ¿verdad? Pero esto está hablando ya de algo más extenso, la tercera parte. Estamos hablando de billones de gente. Ahorita creo que está como en 9 billones la población mundial.
Entonces, hablando de la tercera parte, está hablando de 3 billones de gente que muere al acontecer esto, ¿verdad? Lo que es el granizo, la montaña de fuego, y viene esta estrella, le llaman. Am, Así que, oh, aquí está, esta era lo que me estaba adelantando. No era la gran montaña ardiendo, sino era esta, la estrella que viene ardiendo como una antorcha, dice, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Esta palabra es la que es Chernobyl, que es un lugar que existe, ¿no? Que quedó como un pueblo fantasma después de que hubo ese desastre en una planta nuclear. Ahora sí ya me vino todas las palabras que necesitaba. Y pueden buscarlo, ¿no? Por el internet. Eh, Todavía, hasta el día, dicen que va a durar cientos de años la contaminación en esa área. Nadie puede vivir. Y si una persona, un creyente ruso, lee en su Biblia, dice, y el nombre de la estrella es Chernobyl. Y lo interesante es que ahí fue donde hubo en esta ciudad llamada Chernobyl, en los años 80 fue donde hubo ese accidente nuclear, ¿verdad? Así que puede ser, o sea, no se descarta que el Señor ah, haga esto, pero a nivel mundial. Bueno, no que Él manda lo malo, pero permite que se dé esta situación de guerra nuclear o algo como que el mundo ya se descontroló. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Eso es igual, hay una relación con estudios que se han hecho de cómo reacciona la naturaleza cuando se explota una bomba atómica. La, las, Todo lo que sube esa nube, el hongo, como se lo llama, dice que oscurece, tapa la superficie que nosotros vemos. Entonces, desde la perspectiva del que está abajo de esa nube, el que quiere, ve como que se oscurece el sol, se oscurece la luna, porque opaca, causa mucho frío, la temperatura cambia cuando se detonan estas cosas, causa que haya tremendos estragos en la tierra. Así que contaminación en el mar, contaminación en los ríos, las aguas, hay cambios climáticos y ya se oscurece porque levanta, ¿verdad? No solamente se queda en el lugar donde hay estas detonaciones, sino que avanza y hace que, o sea, la tercera parte del día va a estar oscuro y la tercera parte de la noche también va a estar más oscuro de lo usual, ¿verdad? Porque por lo menos a veces vemos la luz de la luna, de las estrellas, pero ya no se va a permitir. Y miré, dice Juan, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. O sea, aquí cambios climáticos, sea provocados por el mismo ser humano, que el Señor ya le deja que uh, rienda suelta su maldad y su avaricia, su codicia, su egoísmo, todo lo que el Señor, de lo que el Señor ha tratado de librarnos a través de su muerte, pues se da rienda suelta, ¿verdad? Y cataclismos climáticos, pero ahora sí, las últimas 3 trompetas, junto con las copas de la ira, hablan de la presencia satánica, demoníaca aquí en la tierra, ¿verdad? Y pues vamos a ver si alcanzamos bueno, ahí se acaba el capítulo 8, ¿verdad? En el versículo 13
y hemos avanzado a ver 4 trompetas, ¿verdad? Que estamos explicando que tocan después de que salen los creyentes los creyentes que se den durante la gran tribulación. Así que vamos a ver si alcanzamos a leer hasta el sexto, porque el séptimo es el que toca, abre las copas de la ira. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ok, aquí es donde se van a salir ya seres que nosotros no vemos porque están prisioneros. Eso el Señor habla, ¿no? En el libro de Judas, ¿verdad? Dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. O sea, arden, ¿verdad? Dan veneno, muerden o pican. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, acuérdense, la tercera parte de lo verde había sido dañado por el granizo y el Señor, las langostas son conocidas por destruir lo verde y el Señor no les da permiso de que dañen lo que quedó, ¿verdad? Verde, sino que solamente a los hombres impíos, ¿verdad? Los que han quedado, ¿verdad? Los que no tenían el sello de Dios en sus frentes, ¿verdad? Acuérdense que los 144,000 fueron sellados por el Señor y los que recibieron al Señor obviamente no recibieron la marca de la bestia, que quiere imitar al Señor siempre. Él también marca a su gente, ¿verdad? Pero ah, no a los que vivirán durante la gran tribulación. Dice el versículo 5, y les fue dado que no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, era, no 6, 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque una vez escuché una ilustración acerca ah, de esta porción, ¿verdad? De que, por ejemplo, si alguien se quiere suicidar, ¿verdad? Y se da un balazo, ¿verdad? Pero aunque se atraviese o se abra la cabeza con el balazo, no va a morir y va a seguir así, con esa tremenda herida vivo, queriendo morir, pero no va a poder morir. O si alguien, por ejemplo, se tira de un puente, quiere morir por el tormento, tratando de huir de estos seres espantosos que han salido de la mitad de la tierra, del abismo, se tira y cae y queda quebrado completamente, ¿verdad? Pero no muere, va a quedar así, todo descuartizado, o sea, como algo horrible, como una película de terror, ¿verdad? Que no nos podemos imaginar, ¿no? Si alguien se tira, por ejemplo, enfrente de un tren y le pega, ¿no? Y queda, es todo horrible, pero no muere, pero va a quedar así porque la muerte no puede, no podrán morir por mucho que intenten matarse, seguirán vivos aún con, en ese estado, ¿verdad? Porque la muerte no los dejará que la encuentren, ¿verdad? Ahora, el versículo 7 nos explica el aspecto de estos, les llaman langostas, pero son como demonios, ¿verdad? Dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra.
En la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Bien, así que acuérdense que son 3 ayes, ¿verdad? Porque se tocó 4 trompetas, son 7, ¿verdad? Pero la quinta, sexta y séptima se los llama, en lugar de decirle trompeta, también es como el ay, como qué horror, ¿verdad? Tremendo, ay, ay, ay. Y el primero es estos seres extraños que salen y que atormentan al humano, que no podrá morir durante esos 5 meses. Y estos seres tienen un líder que es un, una entidad principal demoníaca, ¿verdad? O sea, acuérdense en que las escrituras nos habla de diferentes categorías, ¿verdad? Gobernadores de las tinieblas, principados, dice, como dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra eh, fuerzas de maldad en las regiones celestes, embajadores, principados, hay diferentes categorías, ¿verdad? Y aquí se nos habla de este ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Así que ahí lo vamos a dejar en el primer ay, que vendría a ser la quinta trompeta, faltan 2, y esto estamos hablando eh, ya de lleno lo que es la gran tribulación, ¿verdad? O sea, a veces se lo llama por los 7 años la gran tribulación y pensamos que todos los castigos fuertes, grandes, empiezan desde el principio de la gran tribulación, pero parece que de la mitad o ya al final de la mitad es donde se da todo. Como quien dice, acuérdense en que el Señor está lidiando con una generación que ha rechazado al Señor Jesús y que no quiere saber nada de Él, ¿verdad? Y ya se ha llevado a los suyos con Él. Así que es otro trato. El mundo sin Cristo se desemboca, es un despapayo del pecado, de la maldad, el movimiento satánico, diabólico en la tierra, ¿verdad? Antes de que el Señor regrese para restaurarla y, y reinar por 1000 años en Jerusalén. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que toque los corazones de las personas que todavía no están listos para que no pasen este tiempo horroroso de desastres. Ahorita vemos, ¿verdad? Y uno se sorprende a veces terremotos de 8 punto algo, 9 punto algo, y decimos qué terrible, ¿no? Pero esto es todo eso, pero en esteroides, ¿verdad? Es como lo peor de lo peor que nos podamos imaginar. Y el Señor Jesús vino para sacarnos de eso, redimirnos, salvarnos de eso, para que nadie sufra eso y se vaya con Él, ¿verdad? Y librarnos del pecado, de la muerte, de la condenación, de todo lo que viene. ah, y el tiempo se acorta, ¿verdad? El Señor está como rogando a través de nosotros de que todos procedan al arrepentimiento y lo vean a Él como el dueño y Señor de sus vidas, ¿verdad? Así que todo esto son llamados de misericordia del Señor, de compasión, de gracia, de decir, no pases por lo que viene, porque yo he venido para darte vida y rescatarte de lo que ya está
predestinado que va a suceder. El Señor sabe cómo acaba la tierra. Nos lo explica en las Escrituras. Él no quiere que seamos, estemos en ignorancia de Él. Ya nos ha dicho cómo va a acabar la historia del ser humano, ¿verdad? 7 etapas. Estamos en la última, ¿verdad? El tiempo de la gracia. 7 etapas de diferentes gobiernos. El Señor el último gobierno que viene mundial es el gobierno del anticristo, y el Señor vino para librarnos de todo esto. Así que vamos a orar, y si usted en su corazón llega a entender que Dios tiene misericordia suya a través de Jesucristo y desea entregarle su vida para ser del Señor, este es el momento de hacer un compromiso con el Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia y tu gracia al explicarnos el futuro. Para ti ya es pasado, tú eres eterno, tú todo lo ves y nos puedes dar con lujo de detalle, Señor, lo que va a pasar. Señor, gracias por permitirnos vivir en este tiempo donde ya se ha cumplido gran parte de tus escrituras. Señor, nuestro Señor Jesús vino como estaba escrito, vivió, creció, murió, resucitó, se fue y nos mandó a su otro, el Paracleto, el otro consolador. Señor, todo de acuerdo a las escrituras para que nosotros podamos confiar de que tu palabra es verdad, Señor. Y si todo eso que fue anunciado desde el principio de la creación, miles de años atrás, se cumplió al pie de la letra, Señor, ¿cuánto más lo que anuncias que viene, que hay aún el doble de profecías de los acontecimientos finales de tu venida, Señor? Gracias por mandarnos tu mensaje a través de tu palabra, Señor, para librarnos de las consecuencias del pecado, Señor, de la paga del pecado que es la muerte, para librarnos de ella, Señor, a través de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos explicas cuál será el futuro de los que creamos en ti, Señor, y rogamos que si en este momento hay alguien que desee ser salvo, viendo a nuestro Señor Jesús como quien Él verdaderamente es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cristo, el Mesías enviado por ti, Señor. Que tú aclares todas estas verdades en su mente, Señor. Recibe, dices tú en tu palabra, que a todos los que te recibieron, a los que creen en tu nombre, les das el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor, así que al dar esta oración, Señor, como un compromiso de fe, Señor, recibe a toda persona, Señor, que en estos momentos está tomando esta decisión. Señor, fortalece su fe, ayúdalos a crecer en su caminar con Cristo, Señor. Cuídalos y llévalos a un lugar donde se enseñe tu palabra, donde se exalte a Jesús, quien viene pronto a reinar, Señor. Y te damos gracias por bendecirnos al sacarnos de, de ese tiempo de prueba para el mundo, Señor. Pedimos por aquellos que todavía no te conocen y te damos gracias por aquellos que vendrán por la predicación de tu palabra, Señor. A ti sea la gloria, la alabanza, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.